En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito de los cielos, te damos infinitas gracias, mi Señor, por este regalo que tú nos das de nutrirnos con tu palabra. Te pedimos, Padre de los cielos, que tu Santísimo Espíritu esté en cada hogar de las personas que estamos conectadas, que seas tú hablándonos a través de tu siervo. Unge sus labios, Señor, y que su palabra sea esa agua viva para nuestro espíritu, Señor. Te dejamos este tiempo en tus santísimas manos, Padre de los cielos, y te damos gracias con la oración que tu Hijo amado nos enseñó. Padre nuestro que Estás estás en... en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, el Señor es contigo. contigo. Bendita tú Bendita eres tú entre eres todas las entre todas las mujeres, mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en hora de nuestra muerte. la Amén. muerte, Señor. Gloria al Padre y al Amén. Hijo y al El Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era en el principio, ahora y principio y siempre, siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mañana es San Benito, o sea, ese gran santo del siglo V, que fue el fundador de los benedictinos. O sea, él empezó como ermitaño en Subiaco. Yo en el último viaje que tuve en Italia estuve en Subiaco. Eso está en la montaña, bien alta la montaña. Y ahí se creó una comunidad de benedictinos. Ahí empezaron ellos. Y entonces San Francisco de Asís estuvo de visita ahí bueno, San Francisco es del siglo XII, pero estuvo de visita y uno de ellos lo pintó y ese retrato está ahí puesto, o sea, en el monasterio. Es muy interesante. Su hermana gemela era escolástica y entonces ellos están enterrados los dos en el monasterio de Monte Cassino, ahí donde está San Benito y Santa Escolástica. O sea, es uno de los grandes santos, el creador del monacato a la parte occidental, de los monjes en monasterios. O sea que es mañana una fiesta grande, San Benito. Bueno, el evangelio que tenemos hoy es de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó y ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?
El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este diálogo con el doctor de la ley, o sea, son los que conocían la ley y la interpretaban, y entonces él comienza a hablar, pero él quiere como ver si atrapa a Jesús de atrás para adelante. Y entonces le dice, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús le nombra lo que ellos precisamente cumplen, o sea, lo que ellos tienen, que está en Deuteronomio 6.5. Dice Deuteronomio 6.5, escucha Israel, escucha en hebreo se dice Shema Israel. Esto es importantísimo para ellos. De manera que este fragmento ellos lo tienen puesto en una cajita y los judíos que son ortodoxos de verdad, en la puerta de la casa tienen la cajita colgada, o sea, para identificarse. Ahí está escrito esta parte. Dice aquí, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en su corazón estas palabras que yo les digo hoy. O sea que esa parte la tienen ellos que decir 3 veces al día. Por eso la tienen que tener a mano. Si andan por la calle, tienen como una cajita colgada donde está precisamente esta parte que dice, escucha Israel, lleva a Israel. Y eso es lo que llevan ellos delante. Pero entonces, cuando él le dice entonces, ¿y quién es mi prójimo? Él quiere tratar de excusarse porque, claro, el prójimo para ellos era solamente los mismos israelitas y además los extranjeros que ya se habían asentado en la tierra de Canaán. O sea, nadie era prójimo para ellos, no era próximo a ellos. Por eso él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque el prójimo está precisamente en el Levítico 19:18. Otra parte que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa parte, esto ya es el Levítico 19:18. Y entonces le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Le hace la pregunta para ver qué dice Jesucristo y si él se puede liberar de esa parte. Jesucristo no discute con él, sino le va a contar una parábola, la parábola del buen samaritano. El cuento ese y a través de ese hacerle ver quién es el prójimo. Por eso él dice, el doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en lo alto, Jericó está en lo bajo. Entonces, cuando uno baja de Jerusalén a Jericó, son como 30 minutos, pero va descendiendo hasta llegar a Jericó, que es como un oasis, o sea, muchas palmeras, muchos árboles tiene. Parece que ahí venían ellos de regreso del templo, porque ellos también bajaban, te cuenta Jesús, bajaba el levita, bajaba el doctor de la ley, el sacerdote, bajaban, o sea, que venían del templo que habían estado, bajaban a su casa, que era probablemente en Jericó. Y dice aquí, y cayó, pero entonces como hay muchas rocas y como cuevas, pues ahí se meten los malhechores. Y entonces, lógicamente, le está contando Jesucristo, lo hirieron, cogieron a ese hombre, dice, un hombre, no dice de qué lugar era, no dice qué profesión tenía, no le da el nombre de él, simplemente, un hombre, no sabemos quién es. Y lo dejaron tirado a la orilla del camino. Dice aquí, bajaba un sacerdote judío, por supuesto, bajó, lo cual lo vio y pasó de largo. Y después viene un levita bajaba y también lo vio y siguió de largo. El sacerdote, el levita, es como un asesor del sacerdote judío. Entonces, los levitas eran los que hacían la música, limpiaban el templo, cantaban, hacían el coro,
eran security también del templo, cuidaban el templo personalmente. Esos eran los levitas. Y entonces, lógicamente, los dos, ¿por qué? ¿Por qué ven al hombre? Porque creen que está muerto y según la ley del Levítico, si tú tocas un muerto, eres impuro por 7 días. Según la ley precisamente le contaba a ellos. Por eso ellos pasan de largo, no, ni se acercan al hombre. Sin embargo, un samaritano, para los judíos el samaritano era como un hereje. O sea, eran personas que tenían no iban al templo de Jerusalén, tenían su propio templo, estaban divididos respecto a ellos. Para un judío el samaritano era como un demonio, vamos. Y entonces, lógicamente, el samaritano bajaba. Sin embargo, el samaritano fue el que vio al hombre y se acercó a él. O sea, precisamente, y entonces lo cura, le pone eh, el aceite, porque es para suavizar las heridas, y vino, porque el alcohol del vino desinfecta. Entonces lo vendó y entonces lo puso en su cabalgadura, iba parece que a caballo, y lo llevó a una posada. Y ahí se quedó él hasta el otro día. Y entonces le pagó 2 denarios al dueño del mesón para que lo cuidara. Y le dijo, cuando yo regrese, te pagaré lo que falte al cuidado que le has hecho al hombre. O sea, un denario era lo que ganaba un obrero en un día. O sea, no era mucho dinero lo que le dio, pero le dio de momento algo y después le dijo, te pagaré lo contrario. Por eso Jesucristo, con esa parábola que le hace, precisamente entonces le pregunta al doctor de la ley, ¿cuál de estos tres te parece se portó como prójimo? Y entonces el doctor de la ley no dijo el samaritano, sino dijo el que tuvo compasión de él, pero no nombró al samaritano, y era el samaritano, el que ellos creían que era un demonio. Ese fue el que tuvo compasión de él. Tener compasión de él es precisamente es empatía, empathy en inglés. La empatía es cuando tú ayudas a la persona que está en necesidad sin saber quién es la persona. No sabes ni de dónde ha venido, de qué país proviene, qué idioma habla, qué profesión tiene, sino que cualquier persona que esté en dificultad y se acerca a ti, tú tienes el deber de ayudarlo en lo que puedas, por supuesto. Eso es lo que quiere decir eso. No puedes estar mirando. El samaritano no preguntó de dónde era ese hombre, qué es lo que hacía ese hombre y nada. Lo vio como estaba medio muerto, lo curó y lo llevó a la posada para restablecerlo, para que con el cuidado pudiera restablecer y volver a la vida de nuevo. Pero no averiguó nada, sino que es la persona que está en necesidad, que necesita ayuda y tú te la puedes dar, tú se la debes dar y ese es tu prójimo. Ese no es que sea una relación contigo, no sea que sea un familiar tuyo, no sea un amigo tuyo, sino cualquier persona que tenga una necesidad y se acerque a ti pidiendo ayuda, tú tienes que responder con compasión, con empatía. O sea, quiere decir ponerte en lugar de él y ayudarlo en lo que tú puedas. Ese es el control el mensaje de la parábola. Ahora, lógicamente, ¿qué me puede aplicar a mí? La iglesia puede ser el mesón para ti. ¿Cuánta gente herida, gente que está desesperada, gente que necesita auxilio emocional, que tiene una adicción, por ejemplo, dónde se debe acercar? Si un miembro de la comunidad lo ve, es de indicarle dónde tiene que ir, precisamente al mesón, que es la iglesia, donde está Jesucristo, que es el que puede dar la sanación adecuada en ese momento determinado. O sea que tú tienes que ser, nosotros tenemos que ser precisamente como el buen samaritano, atender a la persona que se acerca a nosotros pidiendo ayuda. Y entonces nosotros nos ponemos en lugar de él, sentimos la empatía, nos ponemos en lugar de él con el problema que tiene. Y entonces, ¿dónde hay que llevarlo? ¿A qué posada hay que llevarlo? Llévalo a la iglesia, porque ahí está Jesucristo, que es el que lo puede sanar de todas maneras que viera. Ese es fundamentalmente el mensaje
del Evangelio de este día. Por eso cuando en la primera lectura es el de Deuteronomio, y entonces dice, aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Esa es la primera alianza. O sea, la gente del primer pueblo, de primera alianza. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cambia de vida. Esos mandamientos que te doy, o sea, los mandamientos de la ley de Dios, no son unas cosas que no puedas cumplirlas, no son unas cosas que están elevadas, no son cosas que están fuera de tu alcance, sino que si tú te conviertes, tú cambias de vida, el cambio de vida tuyo puede ser precisamente por esos mandamientos que son indicaciones para que tú vayas por el camino recto, por el camino adecuado. Son los que te pueden llevar precisamente a la conversión, a la sanación, a ser otra persona distinta completamente. Que esa es la primera ley. Y el Salmo es el Salmo 68, que es, escúchame Señor, porque eres bueno. Es cuando ya yo pido al Señor que me ayude a seguir adelante. Porque una de las cosas importantes es los sentimientos no se pueden crear. O sea, el sentimiento nace, pero también el sentimiento viene y se va. Por eso, aunque tengas una práctica diaria, pero hay momentos en que hay una aridez, como una sequedad que los santos han tenido. O sea, que todos lo hemos pasado, en que no sentimos nada. Pero la presencia del Señor, si tú tienes disciplina, tú puedes con tu voluntad decir, aunque no sienta nada, yo lo hago, porque estoy trabajando por el Señor. Eso es lo importante. No es cuestión de sentimentalismo, de sentimiento. El sentimiento viene y se va. Yo no puedo crear un sentimiento. El sentimiento nace en la persona de dentro. Pero puede ser transitorio también, aunque después puede volver otra vez. Todos los santos han hablado. Santa Teresa de Calcuta, ella habla después en su diario que ella estuvo 40 años en que no sentía nada, pero ella no dejaba de ir por la calle a recoger gente que se estaba muriendo y traerlo para acá para atenderlo y curarlo. O sea, aunque no sentía nada, pero tenía la disciplina de la oración, pues empezaba el día con la oración y después de la acción hacia las personas que estaban en necesidad. Eso es lo importante. El cristianismo no es sentimentalismo. Si tienes sentimientos, muy bien te acompaña, pero si no los tienes en un momento determinado, también tienes que seguir adelante porque el Señor te ayuda. Por eso es, escúchame, Señor, porque tú eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Eso es importante, la oración es importantísima, que no puede faltar, aunque no sientas nada. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, porque eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Esa es la oración. Cuando uno se siente de esa forma, pide la ayuda del Señor. Mírame enfermo y afligido, de acuerdo con las dificultades que tenga. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Ese Salmo 68 es muy interesante. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Encadenado quiere decir sometido, sojuzgado por un pecado que mantiene y lo mantiene esclavo. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, le heredarán los hijos de tus siervos. Quien ama a Dios, la habitarán. O sea que la oración no puede faltar en ningún momento y es la que impulsa a la persona en un momento determinado a actuar, aunque no sienta nada, sinceramente. Esa es la parte importante. O sea, no es cuestión de que bueno, es que yo no siento nada. No, pero si el sentimiento no es necesario, es la disciplina que tú tengas, que es la que hace que tu voluntad sea fuerte y pueda decir, yo voy a hacerlo. Y seguiré haciendo cuando una persona tiene un problema y se acerca a mí, yo trataré de ayudarla en todo momento según mis potencias,
en lo que yo pueda ayudarlo. Ese es el mensaje grande de este evangelio, que es precisamente la parábola del buen samaritano, que es preciosa la parábola esa. Ya. Eso es, o sea que es la parte importante cuando en la primera lectura se habla precisamente de la ley y de reclamar al Señor, y que los mandamientos no son cosas extraordinarias, sino son cosas de la vida diaria que tú, con la ayuda del Señor, eso es el camino a seguir para estar cerca del Señor. Y si estás cerca del Señor, tú tienes la fuerza necesaria para actuar aunque no sientas nada absolutamente. O sea, no, el cristianismo no se basa en un sentimentalismo, sino se basa en dice, aceptar la persona de Jesucristo y actuar de acuerdo con lo que Él nos dice, sienta o no sienta nada, porque tengo la disciplina de que yo he aceptado la presencia del Señor. Entonces ahora preguntas que quieran hacer, comentarios que quieran decir a continuación. Rafael, son 7 días de permanecer aislado o contaminado después de tocar un cadáver. eh, y sería el mismo plazo cuando se embara las manos de sangre por alguna Es sangre o con un cadáver, ellos se quedan impuros por 7 días. 7 días. Ya. Por ello es que, pero entonces, aparte de eso, bien, sigue la ley, está eso del que no puede tomar un cadáver. Te voy a decir la cita donde está. Está en Levítico 21, del 1 al 4, y en el libro de los Números 19, del 11 al 22. Te lo repito, Levítico 21, del 1 al 4, y Números, el libro de los Números. Estos tres, esto está en la Torá, porque el Números y Levítico son libros de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces Números 19, del 11 al 22. Ahí puedes verlo, eso está puesto ahí. De acuerdo con eso, no pueden tocar un cadáver. Claro, de ahí el tremendo temor que sentía la que es ese derrame de sangre y que toca el manto de Jesús. O sea, al Exacto. tocarlo, el Señor Lo hubiera está hecho impuro, de acuerdo con la impuro. ley. Ujú, De así acuerdo con es. la ley. Pero Jesucristo eso lo eliminó. O sea, ese tipo de impureza Claro, completamente. claro. Ya. Porque cuando él muere, las personas, María Magdalena, María la de Clofás, Juan, llevan el cadáver precisamente y lo envuelven. Y al otro día venía María Magdalena para poner las sales, hacer la mirra, etcétera, al cadáver y terminar de envolverlo en el lienzo. Eso ya pasó, ya con el cristianismo eso pasa completamente. Y Lázaro, cuando Lázaro murió, todo todos los vendajes que le pusieron y todo, ya eso ella, Marta y María, tocaron el cadáver, exactamente, porque era su hermano, sinceramente. Rafael, o sea que cuando un miembro de los judíos muere, el cadáver, me imagino que sean las personas encargadas de arreglar el cadáver, ¿no? Ellos quedan impuros. Bueno, no les queda más remedio que a la familia cercana hacerla. O sea, cuando un judío de esto muere en el hospital, nadie puede tocar este cadáver, solamente ellos. Y vienen con el lienzo, la sábana. No se le puede hacer autopsia, o sea, ni embalsamarlo tampoco. O sea, y tienen que enterrarlo al otro día lo más pronto posible. ¿Te das cuenta? Los musulmanes hacen lo mismo. O sea, cuando un musulmán moría, ellos vienen, a eso no lo puede tocar nadie. Lo lavan y ellos traen sus lienzos en el que lo van a envolver. Así lo hacen. Mm, ya.
porque ahí en la sinagoga Que, dime, saben haber funerales, ¿no? Pero llevan pues claro el cadáver ya en el ataúd, ¿no? en el ataúd, sí. Claro. Bueno, yo te digo, del hospital después lo pasan a la funeraria para ponerlo en el Ya, ataúd, por supuesto. ya. Pero ya está envuelto en un lienzo. O sea, ya ellos lo han preparado en esa forma. Ya. Pero claro, eso, date cuenta que en los judíos hay muchas clases distintas. Hay unos que son ortodoxos, que son muy fieles a la ley, y Ellos otros son que bien ya, estrictos. Ujú. estrictos, exacto. Y otros que Son ya, como más liberales. nada liberal. Sí, Esa es la sí, palabra. sí. Exacto. Yo Ujú. tenía a mi vecina para Navidad, ¿no? En el apartamento abajo vivía una judía. Ese building que vivía antes en el apartamento era lleno de judíos y después lo fueron vendiendo, ¿no? Y para Navidad me dio pena y dije, oye, Gladys, tú comes pork, we don't do turkey on Christmas because we already, ya comimos en Navidad, en Thanksgiving, ¿no? Y me dice, ya, yo, no, yo soy reformista. Me dijo ¿Cómo decía? me dijo que era reformista. Ah, Gladys y le di. Pero en un trabajo que tuve y eran judíos, no lavaban sus platos, lo ponían ahí durante para nosotros era Semana Santa, creo, y ellos no desayunaban todo y lo dejaban en el caño. ya. No lo tocaban, yo no sé cuál era el motivo, pero. Bueno, yo como trabajo en una sinagoga, los Ajá. días sábados no hacen absolutamente nada, nada Nada. de nada. Nada. Y hay una temporada que bendicen la cocina y los recipientes que se ha utilizado Ujú. durante todo el tiempo, eso no se puede tocar, Ellos nada más absolutamente. lo fregan, ellos no solamente, exactamente. Sí, Sí, lo dejaban y teníamos dos, como eran una compañía judía, tenían dos caños, me decían, no, ese es de molde, creo que se llama. No, déjalo ahí, no lo toques, porque yo ya sí. quería ponerlo al dishwasher, ¿no? La compañía dice, no, ese es de ellos, déjalo. Ujú. Ellos tienen que cocinar el viernes antes de que anochezca. Ah, Y esa es Chesca, la ajá, comida que comen el sábado. Pero sí. incluso cuando yo fui a Jerusalén, en el hotel hicieron lo mismo. O sea, ya el sábado estábamos comiendo la comida fría. Ya Comen estaba frío, hecha, ajá, frío, sí. del día anterior. Y el viernes noche, siempre y el padre Eusebio Gómez, que íbamos con él, que era carmelita, tocaba el piano, porque había un piano en el vestíbulo, y nosotros cantábamos. Ese día, el viernes noche, pusieron la llave al piano. No podemos Ujú, usarla. sí. Ya, porque ya el viernes noche comienza el sábado. Ujú, Desde el viernes noche, ya el sábado noche, ya es el otro día. Ya pasa. sí. Así era. Y fíjate, nosotros no éramos judíos ni cosas, pero ellos ese día, Supongo. el hotel siguió la ley de ellos. Así fue. Así es, sí. Ya, ni más ni menos. Rafael, se puede decir de que ellos sí, ellos a la tradición, porque eso me imagino que viene bien de atrás. De atrás, sí, por supuesto. Eso Eso viene, lo que ellos hacen es como una tradición de exacto. siglos y siglos De y, la primera ley. Ella viene la ley de Moisés. mm, y no lo cambian. No, no. Hay varias clases de eso. Los ortodoxos no cambian la ley de Moisés. La siguen a continuación. Ya. Ya. Hay muchas Pero clases de judíos. la iglesia de Jesucristo también fue en una temporada, pues, para no cambiarse, ¿verdad? Bueno, la tradición cambia de acuerdo con las circunstancias. Hay muchas cosas que han cambiado de acuerdo con las circunstancias del mundo en que vivimos, ¿te das cuenta? Pero no es hay cosas que no se pueden cambiar, Ya, ¿ok? Eso no se, o sea, los mandamientos tú no puedes cambiarlos. O sea, por ejemplo, y ese es el problema de lo que hay ahora, eso con la bendición de los
los matrimonios de las parejas homosexuales. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes crear un matrimonio homosexual. El matrimonio entre un hombre y una mujer, punto final. No lo puedes, eso es palabra de Jesucristo, eso es sacramento. No puedes cambiarlo de ninguna manera. ¿Ya? Y si una persona está casada y se separa, mientras estén vivos, no pueden comulgar porque el matrimonio sigue existiendo ahí. Y entonces también entró el problema que está en la iglesia, que eso ya se puede hacer completamente. Ya tuve mucha gente que está divorciada, casada de nuevo, y están comulgando tan tranquilos. Que no debería ser. No, la palabra de Jesucristo tú no puedes cambiarla. Esos mandamientos que habla la primera lectura, tú no puedes cambiarla. Si te separas y no vives con alguien, tú puedes comulgar. Ah, no, por supuesto. Ajá. No, Ahora, no, si ahí no hay vives problema. en unión Ahí no hay libre con problema. otra Tú te persona. separas y tú vives perfectamente. Ujú. Ahí no hay problema ninguno. Como por ejemplo, si la persona se ha separado y entonces la otra persona está divorciada y no se ha podido hacer el proceso de No la- que no vale el matrimonio anterior, o sea que es nulo, entonces tiene que vivir en castidad. Por ejemplo, a mí me llamó una persona ahora precisamente de ahí de San Isidro, me llamó porque el esposo el esposo de ella, pero ya él está casado anteriormente con otra persona, tiene problemas de adicción. Y entonces ella me llamaba para ver el problema del nuevo caminar. Perfecto, le di todas las indicaciones. Pero entonces ellos, para vivir en castidad, ella se quedó con los niños y él se fue a vivir a un apartamento. Y hasta que no se resuelva el problema de él, ellos no pueden vivir juntos. Ah, Ya. Esas cosas no las puede cambiar. Las palabras de Jesucristo no podemos cambiarlas. Nada. Otras circunstancias sí, por ejemplo, la misa que tú puedas comulgar de pie o de rodilla o en la mano o en la boca, como tú quieras. Eso sí se puede cambiar. Pero hay cosas que no puedes cambiar, que son palabras de Dios. Ya. Rafael, ah, cambiando de tema un poquito. Sí, ¿cómo no? Este evangelio que acabamos de escuchar es la quinta semana de tiempo ordinario, ¿verdad? La quinceava. Quinceava. Sí, el domingo 15, después Ajá. del tiempo ordinario. Y también es la tercera semana salterio. ¿Qué me quiere decir con la tercera semana de solterio? Salterio, porque estaba viendo yo buscando y entonces esa parte me llamó la atención. Ok. De la tercera semana salterio, yo creo que esos son los salmos que se dividen en cuatro partes. Claro, son 150 salmos. Ajá, Pero la iglesia es la que creó la liturgia de qué salmos se van a hacer en cada misa. Pero eso se puede cambiar. Eso sí se puede cambiar. ok. Porque eso es obra de la iglesia. Y entonces van poniendo los salmos de acuerdo con. La palabra salterio te trae algo. Salterio es el conjunto de salmos. Oh, ok. El libro, tú puedes decir el libro de los salmos o el salterio. Quiere decir todos los salmos, los 150 salmos. Ya. Pero yo creo que en la liturgia el salterio se divide en cuatro partes. No sé Algo si que yo leí, eso no lo sé, no pero estaba tan seguro. todos los salmos están hechos en la liturgia, ya están escogidos. Claro. ¿Te das cuenta? Y lo Ajá. interesante es que los protestantes siguen lo que la iglesia ha hecho. Las grandes denominaciones, te estoy hablando. O sea, no estoy hablando de los evangélicos, no. Claro. Ya. Gracias, Eso, Rafael. además, el evangelio que se escoge, eso también lo creó la iglesia.
la primera lectura, por qué escogieron ese libro, etcétera, y el segundo, en la segunda lectura, siempre hay una coordinación entre la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Así es. Ok. Pero eso lo ha hecho la iglesia. Eso no lo hizo Jesucristo. El Evangelio lo hizo Jesucristo. Pero esa distribución la hizo la iglesia. Claro. ¿Ya? O sea que la parte litúrgica es susceptible de cambio Exacto. Se puede cambiar. y la parte ¿Ya? doctrinal, eso inamovible. Ahí Eso no. es inamovible. ¿Ya? Lo que está relacionado con los mandamientos, eso es inamovible. ¿Ya? Porque eso fue palabra de Jesucristo. Él cambió de la primera alianza. Se les dijo a ustedes, pero yo digo, esa parte es cuando él actúa como Dios, yo como Yahvé. Yo digo, esto es así. Moisés, por la dureza de vuestro corazón, les permitió el divorcio. Pero yo digo, un hombre se casa con una mujer y ese permanece hasta que se muera. Ya. Esa parte no se puede tocar. Eso Esos es son los votos que cuando uno se casa, pues te dice el sacerdote. exactamente. Ujú. Hasta que que la mueres. muerte los separe. Ya. Ya. Hay otras cosas que son, por ejemplo, que los sacerdotes se puedan casar. Eso es cuestión de la iglesia. Hasta el siglo VII los sacerdotes podían casarse o quedarse solteros. Después ya la iglesia latina exigió el celibato para los sacerdotes. Pero si quieren cambiar y ponerlo opcional otra vez, no hay problema. Eso no es palabra de Jesucristo. Pedro, que fue el Pedro primer. tenía una suegra. O Ajá. sea, todos eran casados. ¿Te cree que todos eran casados? Pero Pedro, cuando fue papa, no se habla de su esposa. Estaba ¿Eh? viudo. La tuvo que dejar. Vamos. No hablan de la esposa, pero la suegra sí hablaron. En el Evangelio, cuando la curó, que estaba con fiebre, Jesucristo la curó. A la suegra. Ah, A la suegra. Si había una suegra, tiene que haber una esposa. Porque si no, la suegra no puede existir. sí, De repente quedó viudo y se hizo cargo, ¿no? De la suegra también. es una posibilidad. La otra es que la esposa, al igual que la Virgen María y las demás mujeres, iban junto con las otras mujeres que le ayudaban a Jesús, iban a donde iba Jesús, pero a ellas Exacto. no se les menciona Ya. por la ley que había anteriormente de que las mujeres no tenían mayor valor en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Y eso Exactamente. también lo cambió Jesús, pues porque Claro. La mujer, le dio valor a la mujer. le dio valor, sí. Ya. Ujú. Exacto. Porque el divorcio para los judíos en aquel momento era cualquier judío podía romper el matrimonio que tuviera por cualquier motivo. Que la mujer no sabía cocinar, darle un documento de divorcio y expúlsala de la casa. Que tenía mal aliento, bueno, pues se va también, le da un documento. Pero ella no podía dar el documento al marido. Él sí podía hacerlo, pero ella no podía hacerlo. Entonces él le da precisamente. La mujer no podía decir nada, no tenía opinión. Exactamente. Era un cero a la izquierda. Gracias a Jesús nos dio nuestro lugar, pero ahora la mujer se quiere alejar otra vez con la liberación femenina, yo digo la esclavitud femenina, porque ahora la mujer va y trabaja, quiere ser igual que el hombre, va y Ya. trabaja y tiene que regresar a su casa y hacer el rol de madre y de mujer, ¿no? Porque el hombre bien cómodo, sentado, y la mujer sigue batallando. Pero el problema ahora también es que con anteriormente se creó de que ellas quieren ser diaconisas. Es una cuestión de la iglesia, o sea, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote?
Bueno, no está especificada directamente, pero nunca Jesucristo escogió una mujer como sacerdote. Ni a su mamá, ¿no? Podía haber escogido a María, que era Ujú. su madre, como sacerdote, pero no la escogió como sacerdote. No creó sacerdotes a mujeres. Porque sí la consideró como reina y madre, ¿no? Respetaba a su mamá y le dijo al discípulo amado, Es la criatura más María es grande que existe, tu madre. pero no fue sacerdote. ¿Ya? Muy bueno. Bueno, hermanos, les agradecemos que nos hayan acompañado y a los hermanos que también nos siguen en las redes, animarlos para que cada 15 días sigamos disfrutando de todas las charlas que el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Rafael Besos nos comparte. Ya. Gracias a ustedes. Bienvenida, señora Amarilis. La esperamos también para la próxima. Nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, en julio 24, que es la próxima clase. Ok, perfecto. Buenas noches. Qué pena que entré tarde. Estaba trabajando y se me pasó. Pero puedes verlo por YouTube, Sí, yo sé, pero siempre me gusta así al momento. Yo, Ah, claro, lo veo importante, le doy like, porque muchas personas lo ven y no le dan like. ya. Y a veces lo comparto, pero ojalá que sea semanal y no cada 15 días. Bueno, seguimos adelante. Bendiciones para en- todos. En YouTube tú lo puedes ver en los lunes. Sí, yo lo veo. Me encanta. Sí. A usted le compartimos todos los... cada vez que hay un video le compartimos a usted directamente, ¿cierto? Sí, cómo no. Y todos los días el Evangelio también. Gracias. Ah, ya, sí. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Gracias, Papito Dios, por regalarnos estos conocimientos a través de nuestro hermano Rafael Besos. Gracias, Señor, por alimentarnos espiritual y materialmente. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El honor, la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la Por adoración siempre. para el Señor. Amén. 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 Ya. No tienen misa. Bueno, Chao, hasta la chao, próxima. nos vemos. No